Hola, me llamo Virginio Gallardo y soy socio director de Humannova. ¿Hoy qué vamos a ver? Pues hoy vamos a ver que la revolución de la IA en realidad es una revolución de las habilidades, o si quieres, una revolución del aprendizaje. Como sabes, estamos en plena era de la IA generativa, que nos ha cambiado y nos cambia cada 2 semanas, vemos que hay un nuevo modelo, nuevas funciones y nos ha cambiado nuestra perspectiva de qué pueden hacer las máquinas, que puede hacer la IA en nuestro trabajo. Pero es que además sabemos que durante este año ya vamos a ver otro tipo de IA, que es la IA agéntica, y en los próximos años veremos eso que se llama AGI y que promete cambiar totalmente la forma que tenemos que trabajar. No sabemos cómo convergerán las nuevas tecnologías, cómo los agentes con nuevos, quizá con nuevos ordenadores, hasta qué punto automatizarán, pero lo que sí que sabemos, porque todo el mundo nos lo dice, es que estamos en una revolución. Este tipo de revolución tiene un impacto muy elevado en el trabajo. Como sabes, pues las personas que se supone que saben más de este tipo de cosas, que son los expertos, los gurús, los presidentes de las empresas, nos están diciendo que la revolución va a ser muy grande. Sam Altman, el CEO de ChatGPT, de esta compañía, pues lo que nos dice es que hay que poner pues, una especie de bono social porque será necesario este tipo de medidas porque no habrá suficiente trabajo. Elon Musk dice cosas parecidas. Por ejemplo, pues, el CEO de Microsoft, que no tiene tantos intereses en la industria de la IA, o quizás sí, pues nos dice que en 5 años aproximadamente veremos cómo hay que trabajar 2 días. Es decir, todo el mundo está de acuerdo, aparentemente, en este mundo que va a tener un enorme impacto en el trabajo. Especialmente en lo que sería pues, incrementos brutales de la productividad y cambios sustanciales en las formas de trabajo. Algunos autores, pues no sé, como Harari, pues lo que nos dicen es incluso más bestia, ¿no? Nos dicen que serán más inteligentes que nosotros, que tendrán más inteligencia emocional y que nos superarán casi en todo. Bueno, no lo sabemos, no sabemos si esto del AI es cierto o no, pero bueno, todo este tipo de cosas son cosas que estamos escuchando todos y que nos empiezan a preocupar. Incluso algunos se atreven, pues Pricewaterhouse habla de un 34% de puestos de trabajo en peligro, pues en el 2030 la ONU acaba de sacar un estudio que también habla de 40% de puestos de trabajo afectados. Se habla de que no todos los sectores obviamente son iguales, no todos los profesionales, pues no sé, pues en los sectores financieros, quizá pues algunos otros sectores como los de la consultoría o incluso educación o healthcare o los sanitarios estarán más afectados probablemente en lo que sería la IA no robótica, pues los trabajadores del conocimiento, más afectados en la IA robótica, pues algunos otros profesionales. Bien, no nos vamos a poner de acuerdo y nadie sabe exactamente cuál es la magnitud, digámoslo así, pues de este impacto. Lo que sí que hay ya un cierto acuerdo es que muchos puestos de trabajo, incluso altamente cualificados, pueden modificarse sustancialmente o desaparecer. Y lo que nadie está muy seguro es si esto va a ser pues, un motivo de alegría, porque vamos a tener más tiempo libre y mejores salarios o iguales salarios porque seremos más productivos, o va a ser un motivo de desigualdad y va a ser un motivo de preocupación porque muchos perderán su puesto de trabajo. Pero no es difícil pensar que esto segundo pueda pasar. Entonces, a todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Bien, ya el año pasado desde la Comunidad Económica Europea hablaron de que estábamos en el año de las habilidades. Desde el World Economic Forum, 2 años antes aproximadamente, se hablaba de la Reskilling Revolution y se hablaba de que 1 billón americano de personas en 2030 tendrían que cambiar sus habilidades. Todo el mundo lo que nos está diciendo es que lo que va a producir este tipo de tecnologías es un cambio de tareas y, por tanto, un cambio de habilidades. ¿Hasta qué punto y qué profesionales? Pues habrá, como hemos dicho, muchas diferencias. Pues algunos hablan de un 45%, de un 44% en los próximos 5 años, otros hablan pues, de un 50%, sobre todo habilidades tecnológicas
y que en el 75-80% de los puestos de trabajo pues estas habilidades serán pues necesarias. El World Economic Forum hace mucho tiempo que está hablando de esto. CFEDOP, la Comunidad Económica Europea, está lanzando constantemente programas que nos están hablando de las habilidades digitales. La misma Comunidad Económica Europea con las DigiCom nos está advirtiendo sobre todo este tipo de temas, y lo que sabemos es que efectivamente van a hacer falta nuevas habilidades que son en muchos casos de tipo tecnológico. Pero lo que también sabemos, incluso estos organismos que estudian las habilidades nos están diciendo, es que hay otro tipo de habilidades que no tienen que ver con la IA o con los datos o cómo procesamos, que tienen que ver más con la inteligencia emocional, con nuestra capacidad de pensamiento crítico, con nuestra capacidad de pensamiento global, habilidades emocionales, relacionales, que todo este tipo de habilidades también van a cambiar. Por tanto, nos enfrentamos a un futuro donde los trabajos van a cambiar de forma sustancial, algunos pueden perder los puestos de trabajo actuales, se puede reducir drásticamente en algunas profesiones los profesionales necesarios, y en todas las profesiones o en casi todas las profesiones lo que sí que habrá es un cambio de habilidades. Por tanto, sabiendo que no solamente son tecnológicas, pero fundamentalmente en un 60, 70, 80% de los estudios que se hacen, las habilidades que se van a necesitar son de este tipo, nuestro reto, el reto de cualquier profesional y el reto de cualquier empresa, sería adoptar lo más rápidamente posible este tipo de habilidades. Y os recuerdo que no solo son tecnológicas. Podríamos hablar, si queréis, de digitales emocionales, podríamos hablar de algunas de pensamiento cognitivo, digitales emocionales. Bueno, la clasificación, nosotros alguna vez hemos hecho este tipo de trabajos, la clasificación no está muy clara, pero vamos a necesitar un amplio repertorio de habilidades y no, por tanto, únicamente habilidades tecnológicas. Entonces, bien, las empresas deberían actuar, los gobiernos deberían actuar con cierto liderazgo. Se han de crear idealmente pues, oficinas de inteligencia artificial en las empresas, en los organismos públicos, cosa que casi nunca, en ningún caso pasa. Hay un estudio reciente de la OGT que decía que el gap entre grandes empresas y pequeñas empresas es muy elevado. Pero en realidad, ni siquiera en la administración pública, que es uno de los más afectados, o en las grandes empresas, no siempre este tipo de análisis se está dando. Los directivos, digámoslo así, lo están empezando a priorizar. Hay una cierta preocupación, pero la actuación todavía no viene. Con lo cual, este tipo de procesos de aceleración, de incorporación de nuevas habilidades, de organizaciones más centradas en las habilidades, pues no se está produciendo. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor, os diría, la labor de cualquier profesional, es más allá de lo que haga su organización, es autorresponsabilizarse. Sé que no son buenos tiempos, sé que hablamos mucho de la falta de bienestar, sé que hay un cierto cansancio organizativo, sé que los profesionales en realidad están muy cansados y les cuesta asumir nuevas habilidades, pero lo cierto es que lo que nos está pidiendo esta nueva revolución, digámoslo así, es apostar más por nuestras habilidades y obviamente, probablemente, dejar otras cosas de lado. Lo contrario, me atrevería a decir que es una especie de suicidio profesional, si me permitís. Quizá a algunos profesionales no, pero para la mayoría de los profesionales será un suicidio profesional no apostar por nuestras propias habilidades, o incluso os diría dejar que sean siempre nuestras organizaciones las que velen por nuestras habilidades, y mucho menos el Estado, que suele llegar, como sabéis, muy tarde. Por tanto, lo que la IA está haciendo, lo que la IA generativa está haciendo en realidad, lo que nos está provocando es un, vamos a decir, cambio de paradigma de cómo entendemos nuestra profesión y cómo debemos entender nuestra prioridad. Tenemos que salir de la caja en la que estamos, de los paradigmas actuales, que son agotadores, lo sé, en los cuales cada vez tenemos menos energías para dedicarle al trabajo, pero de alguna forma tendremos que buscar nuevos equilibrios personales y profesionales, y lo que tenemos que hacer es apostar por nuestras habilidades. Por tanto, ¿cuál sería la reflexión frente a la disrupción en las nuevas formas de trabajo que va a suponer la IA? Que tiene que suponer una disrupción en cómo nos enfrentamos a nuestras carreras profesionales y cómo somos capaces de incorporar nuevas habilidades.